Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que corresponde a las rocas metamórficas. Sabemos o recordemos que las rocas metamórficas forman parte de una de las tres clasificaciones principales de las rocas que existen. Estamos hablando de las rocas sedimentarias, las rocas ígneas o volcánicas y las rocas metamórficas. Vamos a comenzar esta presentación con una introducción a la diversidad de las rocas y después vamos a pasar al tema propiamente de la presentación, que son las rocas metamórficas. ¿Sí? Vamos a comenzar. Cuando nosotros estamos naturalmente en la superficie de nuestro planeta, vamos a observar una gran diversidad de configuración de rocas en diversos puntos, de diferentes colores, diferentes composiciones y diferentes características. Dentro de estas rocas que nosotros observamos, como lo mencionaba en el comienzo, tenemos las rocas sedimentarias. Estas rocas, como ya lo sabemos, están compuestas por sedimentos que en un instante de tiempo se fueron depositando uno a uno encima de otros, formando horizontes o capas horizontales. Otro tipo de roca que tenemos son las rocas volcánicas, que surgen a partir de la erupción y la expulsión de material volcánico desde los volcanes hacia el exterior, ya sea en la superficie o en la región continental, o también puede ser en la región de las dorsales volcánicas en el fondo del océano. Y el otro tercer tipo de roca que podemos observar son las rocas metamórficas, que propiamente es una combinación de diversos factores que surgen a partir de la dinámica de nuestra corteza. Entonces, debido a las fuerzas que siempre están actuando en la superficie del planeta, las rocas que son recién formadas van a tener diferentes características debido a la influencia ambiental a las cuales son sometidas. Y de eso vamos a hablar a continuación. Existe en geología lo que conocemos como el ciclo de las rocas. Esta idea de ciclo nos ayuda a poner en orden o a sistematizar lo que sucede con una roca que es recién formada. Y generalmente nosotros partimos de la formación de una roca volcánica para explicar este proceso. Una roca volcánica que se forma por enfriamiento y solidificación de lava en la superficie, en la parte más alta de un volcán o en el fondo de un océano a través de las dorsales, debido a la acción de las fuerzas tectónicas, o si es que ya está en la superficie, va a ser sometida a fuerzas y a unas condiciones ambientales que van a apoyar su degradación. Es decir, a partir del magma se genera una roca ígnea. Después, esta roca ígnea que puede ser, la podemos imaginar como un bloque por sí mismo, un bloque sólido, debido a la erosión, debido al intemperismo, por ejemplo, a las lluvias, al arrastre, a las condiciones que tenemos en la corteza, la influencia meteorológica va a destruir esta roca que originalmente era sólida. Se van a generar sedimentos. Estos sedimentos son arrastrados debido a las corrientes, ya sea de lluvia, a través de los ríos, hasta los lechos marinos, donde van a formarse las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias, como observamos en la imagen anterior, pues están compuestas o se caracterizan por presentar bandas horizontales, donde cada una de las bandas corresponde a una condición ambiental específica. Por eso podemos observar variabilidad en los colores y en la dureza de los sedimentos que conforman las columnas estratigráficas. Después de que se formaron las rocas sedimentarias, lo que sucede es que puede ser que debido a la acción de las fuerzas tectónicas haya una influencia del movimiento y materiales sedimentarios puedan volver a la parte interna del planeta debido a las fuerzas tectónicas. Cuando las placas se subducen sobre la corteza, por debajo de la corteza, vamos a darnos cuenta que sabemos nosotros también que si nos vamos cada vez más profundamente hacia el centro de nuestro planeta, aumenta la temperatura y aumenta la presión. Entonces, una roca sedimentaria que está recién formada o lleva algo de tiempo formada, al ingresar a profundidades más altas en la corteza del planeta, va a ser sometida
a una alta temperatura y a una alta presión. Esto puede orillar a que se derrita como tal la roca, perdón, debido a la alta temperatura. Y volvemos al punto inicial, volvemos a tener magma que puede volver a hacerse roca al salir a la superficie. O también puede ser que la roca, al ser sometida a altas presiones y altas temperaturas, se reconvierta o se transforme. A esa transformación, justamente en ese punto del proceso del ciclo de las rocas, aparecen lo que conocemos como las rocas metamórficas. ¿Sí? Vamos a continuar. Por definición, denominamos metamorfismo como una transformación de un estado sólido de rocas que ya están previamente formadas. Tenemos una roca original o una roca madre que es sometida a una alta temperatura y una presión alta. Entonces tenemos una roca madre y una roca que podemos llamarla roca resultante o roca producto. Esta roca es sometida a ciertas condiciones de presión y temperatura, como lo mencioné, las cuales generan cambios físicos y químicos dentro de la estructura interna de la roca. Y más adelante vamos a continuar. Los principales factores que influyen en la metamorfosis de rocas son el calor, los fluidos químicamente activos y la presión. Vamos a enfocarnos en el calor. El calor naturalmente sabemos que está ligado a la temperatura o al aumento de la temperatura. Microscópicamente o atómicamente, el calor y la temperatura se puede imaginar como el tambaleo o movimiento interno de las partículas químicas que componen las rocas. Estas rocas, al aumentar su temperatura, de tener una estructura cristalina uniforme u ordenada, pasan a tener una estructura que es desordenada. Entonces, al tener un cambio en la estructura interna de la roca o del material que está dispuesto a una alta temperatura, existe una reorganización, ¿sí? Una reorganización interna de la roca. Y también, como lo mencionaba anteriormente, recordemos que este calor es proveniente de la teoría de la estructura interna de nuestro planeta. Cuanto más profundo nos vayamos hacia el centro, va a aumentar el gradiente de calor y de temperatura. Bien, el segundo factor por el cual influye en el metamorfosis de las rocas para resultar en rocas metamórficas es los fluidos químicamente activos. En la parte interna de la corteza, en la parte región interna de la corteza, naturalmente estamos familiarizados sabemos que existe en la agua subterránea fluidos de agua que viene a través de precipitaciones y tormentas que se infiltran a través del subsuelo y circulan por debajo del suelo. No lo vemos normalmente, pero en el suelo se está circulando una cantidad considerable de agua y esa agua está sometida a la temperatura. Como lo mencioné, al aumentar la temperatura, conforme más profundamente estemos en la corteza, eh, va a haber una interacción química entre las rocas que ya están formadas y el fluido, el agua, que de por sí no es agua pura. El agua contiene minerales y contiene disoluciones que están interactuando con el calor y con las rocas que ya están formadas. Entonces tenemos flujos de agua que circulan a altas temperaturas, altas o bajas temperaturas, según las estructuras o conductos donde circule el agua, que va a influir en la precipitación de nuevos minerales o nuevos materiales. La temperatura alta y los flujos con sustancias y soluciones químicas generan reacciones y procesos químicos que pueden resultar en precipitación de nuevas sustancias. Bien, otro factor relevante y crucial en el proceso de la formación de las rocas metamórficas son la presión. Recordemos que la presión es una unidad de medida de la fuerza. Es un esfuerzo por unidad de área. Entonces, un bloque de roca que está enterrado en la superficie, perdón, en la corteza, puede estar sometida a una presión alta que va a reconfigurar las características de una roca que se fue a la región
interna del planeta. Aquí podemos observar un bloque idealizado en el cual es sometido a un esfuerzo que es lateral, un esfuerzo cortante. Y o podemos observar que si tenemos una roca que tiene ciertas características granulares, debido a los esfuerzos diferenciales, que son los esfuerzos en una dirección determinada, en una dirección específica, puede dar origen a lo que se conoce como la foliación, que lo que corresponde es a la disposición planar o reorganización en forma de láminas de los minerales que previamente ya están formados. Estos minerales pudieron haber tenido origen sedimentario, químico o volcánico también. Entonces, existe reorganización laminar que denominamos foliación, que es resultante de la influencia de la presión a grandes profundidades debido a las interacciones de las fuerzas tectónicas principalmente. Entonces, podemos decir nosotros con esta introducción, considerando el calor, los fluidos químicamente activos y la presión, podemos decir que la mayor parte del metamorfismo o la transformación de rocas se genera en estos ambientes. Intrusión de masas volcánicas o masas magmáticas, deformaciones a gran escala y flujos hidrotermales. En el caso de las intrusiones magmáticas, es naturalmente interesante pensar, como sigue la siguiente lámina, que si tenemos un flujo de lava que se introduce a través de una fractura o una falla en una región interna de la corteza, el simple hecho de que tengamos material volcánico ígneo, altas temperaturas, circulando, va a ejercer una influencia en las rocas circundantes que se encontraban en ese punto. Entonces, al estar presente alta temperatura debido a la presencia de lava que está circulando por debajo de la superficie, se genera lo que conocemos como el metamorfismo de contacto. Es decir, las rocas que tienen contacto con el conducto magmático que está circulando van a reorganizar su estructura interna debido a la interacción de la alta temperatura y la presión. Generalmente el metamorfismo de contacto se genera en las zonas donde hay subducción y contacto de placas que están interactuando, placas tectónicas que están interactuando, donde hay choque de placas, donde hay subducción de placas. A lo largo de esas líneas de falla tenemos grandes presiones, altas temperaturas y si las sumamos también flujos hidrotermales, tenemos los tres factores principales que contribuyen a la reorganización y recristalización de rocas que previamente ya existían. ¿Sí? Ahora, también podemos hablar de un metamorfismo regional que corresponde basándose en el metamorfismo de contacto a un metamorfismo regional, hace referencia a una escala mayor de la distribución de las rocas metamórficas que se forman eh, por grandes estructuras geológicas que se tienen presentes. Por ejemplo, la falla que se tiene por el choque del continente que corresponde a la India con Asia, se generó en su tiempo los montes del Everest, la Sierra de Himalaya. Esa interacción tectónica de estas dos placas que están interactuando genera un metamorfismo de contacto, pero a gran escala, que podemos llamar eh, regional. Bueno, ahora, el metamorfismo hidrotermal, como ya di una breve introducción, creo que es más sencillo de entender. Justamente volvemos a tener ciclos donde tenemos altas temperaturas, agua que tiene sustancias químicas que están circulando, que contribuyen con el agua, los minerales, las disoluciones en los fluidos, la temperatura alta y la presión. Existe una interacción que reorganiza las rocas, influyendo, en el caso del hidrotermal, teniendo una gran influencia en la composición química de las rocas, porque se genera la recristalización de las mismas, considerando los rasgos estructurales químicos de las sustancias que están circulando, ¿no? Aplicaciones. ¿Qué uso se le da a estas rocas? Los usos principales corresponden en el área de la construcción.
revestimientos de suelos y bloques de construcción, paredes, caminos, techos. Son empleadas las rocas metamórficas debido a su dureza y a su durabilidad. Por otro lado, en la escultura y la decoración, estas rocas son utilizadas debido a sus cualidades estéticas que podemos observar. Históricamente fueron identificadas y seleccionadas para generar las obras de arte más interesantes que al día de hoy podemos observar, como las esculturas famosas de Miguel Ángel que están hechas de mármol. También las usamos en lápidas, también en monumentos y en el área industrial, por ejemplo, el grafito, que se utiliza en cuestiones de lubricación y electrodos. Además, el uso del grafito en los lápices es lo más cercano que tenemos y que todos estamos familiarizados. Por otro lado, la cuarcita se utiliza para la fabricación de cimientos, revestimientos y estructuras debido a su soporte y a la durabilidad que ésta presenta. Las rocas metamórficas generalmente tienen bastante dureza y durabilidad, por eso son ampliamente utilizadas. Finalmente, esto es la última parte de la presentación. Quedo al pendiente de alguna pregunta o algún comentario. Estoy para contestar. Muchas gracias.